Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Lick, ¿todo bien? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo le fue el día? Preocupados. Preocupado porque Astrid, Ay, porque ese examen no sé, Lick. es examen. Pero el examen estaba fácil. No, en serio, se lo digo. No, o sea, yo lo hice, fui muy excesivo en cuanto al tiempo y en las preguntas traté de no complicarle bastante. Lick, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que usted no nos da la opción de retroceder. Hay preguntas que nosotros las dejamos como así en duda, y eso Ah, es lo malo, que no podemos retroceder a componerla. bueno, pero ahí está muy difícil. Está de verdad muy. Yo quisiera darles mucha más libertad que esa, le quisiera dar inclusive más tiempo, pero no puedo, de verdad. Sí, eso es lo Bueno, complicado, Lick, porque No, o sea, imagínese, a veces uno no sabe uno y pasa a la siguiente y después tal vez se acuerda de eso, entonces ya regresa. Pero no, y o sea, así la yo, contestación yo, mala yo ya se fue puedo, mala. sí, o sea, yo puedo, si yo estuviera en su lugar, o sea, yo viera, ok, no, esto es muy, o sea, esto tiene sus objetos nativos, pero es que es realmente muy difícil, o sea, si tuve que implementar eso, las tácticas de que solo para la siguiente, o sea, por la cantidad de situaciones que se prestaban, entonces a veces no me queda de otra. O sea, de verdad, yo no quisiera también dejar ese tipo de exámenes así solo para la siguiente, pero es que tengo que hacerlo. Ustedes no saben la cantidad de situaciones que se han presentado y que me han obligado a tener que aplicar un examen así de esa manera. Ok. Es que se aplica la y de que por unos pagan todos. si por ejemplo, ¿cómo le digo? Experimentamos en este segundo examen que nos falta de esta Ujú. segunda unidad, de que usted nos deje, pues así, de poder volver a la anterior Ujú. y dependiendo de nuestras notas, porque dejamos muchas sin responder por lo mismo, y mayormente son los últimos ejercicios, por lo mismo, por el tiempo y porque a veces nos atrasamos con una pregunta y la dejamos así. Entonces se hace el experimento ¿cómo le digo? De ver la nota que saquemos en este segundo examen que nos falta Ujú. y, y que usted pueda ver si hay alguna diferencia, si podemos regresar o no, si nos deja abierta esa opción. No sé si me explico, me confundí O un sea, poco al explicar. usted me dice que valore los resultados, me dice, en base a cómo modifiqué yo el examen. Correcto, y si hubiese alguna anomalía, pues Es volver que a lo siempre hay mismo, de no anomalías, dejar o sea, esta hay retroalimentación. anomalías, créanme. ¿Sabe lo que hacen algunos? Mire, lo que hacen algunos es esto, ok, vienen, se topan con el ejercicio y como no está ahí el licenciado para ver, y esa es una situación de ventajosa en la clase de línea, el licenciado no está ahí viendo qué pasa. Vienen, ok, no puedo resolver este ejercicio, se lo va a pedir a alguien. Y entonces voy a seguir haciendo otra cosa y cuando me mate el resultado, voy a ponerlo ahí. Y lastimosamente las situaciones se presentan. Y yo no estoy ahí, o sea, yo no estoy ahí para reconocer las situaciones. O sea, hay situaciones en las que yo no puedo identificarlo. Por eso, ok, dije, ok, cambiemos de metodología de examen. Avancemos solo la siguiente, pero le doy tiempo suficiente para escribir la respuesta. Le di aproximadamente 5 minutos por cada ejercicio presente y los ejercicios no eran que el gran ejercicio, sino que eran ejercicios que se podían resolver fácilmente, tal y como los que hicimos en clases. Pero de verdad, o sea, yo sé que hay perjudicados, o sea, de verdad, pero lastimosamente, o sea, lastimosamente, y siéndoles sinceros, muchas veces la falta de honestidad de varios estudiantes me obligan a tener que aplicar un examen así. ¿Qué me gustaría a mí, por ejemplo, darles casi 2 horas para un examen como el que hicimos, pero no puedo? ¿Qué me gustaría darles? Que puedan avanzar libremente, pero no puedo, porque se presentan las irregulares, o sea, se presentan esas situaciones. De verdad me gustaría mucho darles más libertad, inclusive darles más tiempo, pero no puedo hacerlo por las irregularidades que se presentan. O sea, yo de verdad quisiera darle más libertad, pero no puedo. O sea, no puedo y de verdad me molesta porque así como dice Astrid, pues, Intentémoslo, Lick, y mire que nosotros no vamos a ser tramposos. es que, Sí, es que yo no con puedo, o sea, respecto al tiempo, ajá. yo realmente sí estoy muy conforme porque para este
examen, bueno, este examen nos dio un poquito menos de tiempo de la, esta vez nos dio 1 hora 13 minutos, pero con el tiempo, el único problema Hola, hola. es ese, no poder volver, porque muchas veces yo, y en una sola pregunta se me va tal vez unos 5 o 10 minutos, Ujú, entonces, ese es el único problema. ujú. No es. O sea, yo por eso dividí el examen en 2 partes, porque dije, ok, así como está el examen, me va a salir un examen de 50 preguntas y no le puedo poner 50 preguntas porque lo voy a matar de verdad. Entonces, mejor dividir el examen, que uno queda en 28 y vamos a ver si el otro me queda en 12 o unas 15 preguntas, pero de verdad. O sea, me gustaría ser, o sea, es que de verdad a mí me gustaría, o sea, darle más libertad para avanzar, darle más libertad en el tiempo, pero es que, o sea, siempre están o sea, siempre están esos casos que se presentan, siempre, o sea, siempre están esos casos que se pueden llegar a presentar y yo de verdad quiero evitar esos casos, quiero que el resultado indique que realmente esa persona se preparó o no. Entonces, o sea, de verdad, fíjense que ese tipo de personas que se dedican a o sea, que se prestan para esas situaciones, de verdad hacen muchísimo daño, más de lo que ustedes creen. O sea, daños en el aspecto de que el docente se tiene que ver obligado a tener que implementar metodologías para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Entonces, bueno, vamos a continuar. Alexa, aquí está Alexa. Perfecto. Ángel. Ángel, ¿se encuentra por aquí, Ángel? Ah, pero aquí está Avi. Avi, ¿qué tal se encuentra Avi? Avi, ok, por aquí lo voy a conectar. Hola, ¿me escuchan ahorita? Hola, hola, ¿me escuchan todos? Hola, ¿me escuchan ahorita? Hola, hola. Sí, Sí, ahora te ahora escuchamos. Hoy sí ya, normal, todo claro. Ahorita, ok, Sí, todo bien, todo bien. todo Sí, bien. todo. Listo. Alexa, aquí estamos. Ángel, ¿se encuentra por aquí Ángel? No, no se encuentra Ángel. Ángela, listo, aquí está. Astrid, aquí estamos. Catherine, Presente. Catherine, aquí está. presente. Claudia, Claudia, Presente. ok, Presente, Lick. listo. Daniel, Presente. Daniela, Presente. Gary, Presente. Gina, Presente. Hillary, Hillary, se encuentra por aquí Hillary. Hillary, no, no está Hillary. Jair, Presente, Lick. Jennifer, Presente. Josué, aquí está. Presente. Karen, ok, Karen, Presente. Kelly, ok, Kelly creo que se cruzó. Vamos a cruzar a Kelly. Ok, Karen, Presente. Litza, Presente. Luz María Torres, Luz, se encuentra por aquí Luz. No se encuentra, no. Madeline, Presente. aquí está Luz, ok. Madeline, Presente. María Beltrán, Presente.
Y María Flores. María Flores, ¿se encuentra por aquí María Flores? No, no está por aquí. Marvin, aquí está Marvin. Melanie. Melanie. Sí, buenas tardes. Aquí está, listo. Presente. Y Michael. Michael, se encuentra por aquí Michael. Listo. Nuevamente, todos, por favor. ¿Qué tal me escuchan ahorita? ¿Me están escuchando bien? Porque qué fea está la señal hoy, de verdad. Sí, Lick. Sí, ok, me están escuchando Sí, bien. Nuevamente, Kaylin, parece que no está aquí. Hillary, otra vez Hillary, ¿se encuentra por aquí Hillary? No, no se encuentra Hillary. Parece que no. Hay Ángel. alguien que reportó su ausencia en el grupo. Ok, vamos a ver eso. Lick, ¿me escucha? ¿Quién me está hablando ahorita? Soy Ah, María María. Flores. Sí. Estaba aquí en la reunión. Ok, sí, me fijé que estaba hablando, pero no la escuchaba, es que cuando está en fea. Y ok, Ángel, nuevamente Ángel, no está por aquí. No está Ángel. Y Hillary, ok, Hillary, tampoco. Listo, entonces, bueno, vamos a comenzar hoy. Entonces, ok, los resultados de examen para para viernes, sí, creo que aquí el viernes ya salgo de eso. Entonces, por los momentos, el día de hoy vamos a tener clases normales. Vamos a ver ya temas de la segunda unidad. Solo déjeme abro la presentación. Qué raro, sí, me pareció tenerlo ubicada por aquí. Déjame un momentito, voy a abrir la presentación. Vamos a ver. Vamos a buscar esa presentación. Por cierto, quiero preguntarles, ¿ustedes estudian del libro? ¿O solo lo que ven en clase? Sí, Lick, del libro. ¿Del libro? Sí, yo sé Del que usted libro. sí, Claudia, porque usted me pregunta ejercicios del libro, entonces yo sé, usted sí me consta. Pero los demás, ¿qué me comentan? Solo en clase, lo que usted explica en clase. Ok, no, está bien, qué bueno que sea sincero. Lick, yo igual, solo lo que usted explique en clase. Ok, está bien, porque es que vamos a entrar ya luego para la tercera unidad con lo que es un capítulo bastante teórico. Y para eso sí necesito que estudien del libro, porque va a ser bastante teoría. Para la tercera En unidad, la por lo tercera menos. unidad, Lick. Para la tercera unidad, correcto. Para la tercera unidad, por lo menos. Y ya vamos pronto, se los digo. Porque ya solo nos quedan 2 temas y ya vamos pronto a la tercera unidad. Porque esto es bastante, fíjense que todo lo que hemos visto ahorita es bastante técnico. Y entonces, obviamente, cuando algo bastante técnico, bastante matemático, bastante aspectos del equipo, necesitan asistencia del docente. Pero cuando nos vayamos a enfrentar ahorita con esto de los tipos de películas, los de procesado de películas, yo prefiero 1000 veces, y se lo digo por pura metodología de enseñanza, que esto lo manejemos en base a una grabación o en base a un documento y no tanto por una reunión de Zoom. Porque en la reunión de Zoom quiero reducirlas de verdad. Y quiero reducirlas no porque no me gusta trabajar, porque a mí me gusta dar clases, de verdad. O sea, dar clases es una de las cosas más bellas. Pero de verdad quiero reducirlas porque no quiero que nos estemos reuniendo casi todos los días. Entonces, para la tercera unidad sí les va a tocar leer del libro. Ok, vamos a lograr ver la presentación ahorita en pantalla, ¿confirmamos? Sí, Lick. Ok, vamos a comenzar entonces con este tema. Fíjense muy bien. Hasta ahorita hemos aprendido del equipo, hemos visto que el equipo, o sea, hemos visto el diseño del equipo, hemos visto cómo funciona internamente el tubo rayos X para emitir rayos X, pero no hemos visto exactamente cómo se produce. Entonces lo que vamos a ver ahorita en este tema es cómo es que se producen esos rayos X, básicamente lo que vamos a ver ahorita. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué fenómenos hay detrás para que se terminen produciendo rayos X? Entonces, lo que vamos a ver ahorita. Y primero vamos a empezar a ver un aspecto bastante físico. Esta parte, fíjense muy bien, esta partecita de la clase les va a parecer muy físico, pero tengan la certeza
Obviamente que todo esto lo aplicamos dentro del entorno y sí es verdad que si algo puede parecer físico, porque hay gente que le tiene miedo a la física, pero obviamente no es nada de tenerle miedo, pues es algo que está muy relacionado con nuestro entorno, entonces vamos a trabajar. Vamos a recordar esto. Fíjense muy bien. Recordemos que el núcleo, bueno, recordemos el átomo, mejor dicho, el átomo, en general el átomo. Recordemos que el átomo tiene núcleo y tiene electrones, y que el núcleo tiene electrones orbitando en torno a él, así como que si fuese, por ejemplo, el sistema solar, como el Sol y sus planetas. Entonces lo mismo sucede, bueno, de una manera bien simplista, sucede a nivel del átomo, donde tenemos los electrones orbitando en torno al núcleo. Y lo importante aquí es esto, que esos electrones se ubican en torno al núcleo en diferentes capas. Recuerden, capa K, capa L, M, N, O, P, Q, P y Q. Se ubican en capas, es decir, como que fuesen órbitas de los planetas. La capa K, recuerden que es la que está más cerquita, la capa L es la segunda, la capa M es la 3, o sea, la tercera, la N es la cuarta, la O es la quinta, la P es la sexta y la Q es la séptima. Eso mismo lo vemos aquí. Fíjense muy bien. Para diferentes átomos, recuerden que el átomo va a ser diferente de cada elemento, o sea, el átomo es diferente de cada elemento. El átomo, por ejemplo, el carbono, no es el mismo que el átomo de tungsteno, o sea, que varían dependiendo de la cantidad de electrones que tengan y el tipo de núcleo que posean, pero vean aquí que eso mismo lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, el átomo de carbono, que tiene 6 electrones en su estado natural, fíjense muy bien, contemos, 2 y 4, entonces tienen 6 electrones y también tendría 6 protones, pero bueno, eso lo vimos en su momento. Lo importante aquí es una cosita, fíjense muy bien las capas, cómo los ubico. Los electrones que están más cerca del núcleo son los electrones que se ubican en la capa K. Y los electrones que están en la segunda capa, ustedes pueden ver aquí la segunda capa, es la capa L. Lo mismo pasa con el átomo de bario, solo que aquí hay más electrones y por tanto hay más capas. Fíjense muy bien, la capa K, aquí tenemos nuestros dos electrones, los más cercanos. Luego tenemos la capa L, tenemos los otros electroncitos que están un poquito más alejados, pero igual, siempre, bueno, son los segundos, mejor dicho. Es la segunda capa que está más cercana en torno al núcleo. Luego tenemos la M, la capa M, que es la tercera capa. Fíjense muy bien. Luego tenemos la capa N, que es la tercera, bueno, la cuarta capa. La capa O y la capa P, que en este caso va a ser el último. En este caso, por ejemplo, el átomo de bario va a ser el último. Y miren, el átomo de tungsteno va a ser lo mismo. Entonces aquí lo que quiero que vean ustedes es esto, que la capa K siempre va a ser la más cercanita y la capa L es la segunda y así. Eso lo dividimos en base a capas, o sea, esos electrones se ubican en base a capas en torno al átomo. Así lo vamos a estar viendo, así los estudiamos nosotros dentro del área. Y esto es muy importante por el tipo de rayos X que se producen. Porque los rayos X, fíjense muy bien, y se lo puedo adelantar ahorita, aunque lo vamos a ver en esta clase, pero lo puedo adelantar. Los rayos X se producen en la capa de electrones. Ahí se producen los rayos X. En estas capas que ustedes ven aquí, en todas estas capas aquí donde se producen los rayos X. Por eso es que tenemos que repasar esto antes de ponernos a hablar de cómo se producen exactamente los rayos X. Fíjense que otro tipo de radiación, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, de un material reactivo, no se produce por la capa de electrones, sino que se produce del núcleo. Fíjense muy bien que la radiación que nosotros trabajamos en radiología se produce en la capa de electrones. O sea, los rayos X. Esos rayos X que nosotros trabajamos en radiología se produce aquí en estos electrones que ustedes ven aquí, esta capa de electrones que ustedes están viendo aquí. Ok, voy a avanzar. Avanzo y si tenemos alguna pregunta, por favor háganla saber sin ningún problema. Vamos ahora al siguiente. Ahora fíjense que hay una situación bien interesante. Ustedes ven aquí un montón de electrones. Ustedes ven un montón de electrones. Resulta que cada uno de estos electrones está amarrado con el núcleo. Así literalmente. Hay como un lazo invisible que mantiene este electroncito dentro del átomo. O sea que viene y entre este núcleo y este electrón
hay como algo que los está amarrando y que hace que permanezcan unidos dentro del átomo. Así sucede. Es una fuerza invisible, fíjense muy bien. Es como este ejemplo, es como por ejemplo, esta novia tóxica abrazando al novio, y es como que nosotros pensamos, ok, la novia va a ser el núcleo, el electrón va a ser el novio, y los brazos de la mujer abrazando al hombre es exactamente esa energía invisible que mantiene unido al núcleo y el electrón. A eso lo debemos llamar como energía de enlace. Así es como lo definimos nosotros. Entonces fíjense muy bien que la energía de enlace, bueno, aquí lo tengo definido. Aquí lo tengo definido. La energía de enlace es la energía que mantiene enlazado al electrón con el núcleo. Aquí está, con el núcleo, y evita que el electrón pueda salirse del átomo. Es eso básicamente, o sea, esa energía de enlace es una energía que está entre el núcleo y el electrón. Y básicamente lo que hace es atar al núcleo y al electrón para evitar que el electrón salga del átomo. Eso es básicamente lo que es esa energía de enlace. Así le llamamos nosotros. Hay algunas otras personas que le llaman energía de ligadura, pero más comúnmente lo conocemos como energía de enlace. Es un término que nosotros aplicamos nosotros del área. El momento que queremos describir cómo se forman los rayos X. No sé si tenemos consultas hasta aquí. ¿Algún aporte? Ok, continúo entonces. Entonces, fíjense muy bien, esa energía de enlace, o sea, esa energía que mantiene unido al núcleo, el electrón, va a depender de dos factores. Porque no es así, no es que es un valor concreto o constante, sino que va a depender de varios factores. Va a depender de la capa en que se encuentra el electrón y el tipo de átomo. ¿A qué me refiero a esto? Fíjense muy bien. Vamos con el átomo de carbono. Tenemos aquí nuestro átomo de carbono. Tenemos, recuerden cómo estaba constituido el átomo de carbono. 2 electrones en la capa K y otros 2 electrones en la capa L. Y recuerden lo que era la energía de enlace. La energía de enlace era básicamente... la energía de enlace era básicamente la energía que mantiene unido el electrón con el núcleo. Y todos los electrones así están unidos. O sea, este electrón, por ejemplo, vaya, este electrón está unido por esa energía con el núcleo y el electrón. O sea, están unidos en ambos. O sea, hay como una fuerza invisible que los mantiene ligados, o sea, que los mantiene enlazados, que los mantiene juntos. Y así sucede con todos los demás electrones que están dentro del átomo. Por ejemplo, este también está ligado, o sea, está enlazado, está atado, por decirlo así, con el núcleo. Este también, todos. Y fíjense que esa energía que les digo de enlace va a variar dependiendo de la capa del electrón, primeramente. Todos los electrones que se encuentran en la capa M, fíjense muy bien, ustedes pueden ver aquí la energía de enlace de todos los electrones que se encuentran en la capa K, perdón, dije que es capa M. Ok, capa K, pueden ver cuánto es la energía de enlace. 0.03 kilotronvoltios. Miren muy bien, energía de enlace, 0.3 kilotronvoltios para todos los electrones que se encuentran en la capa K. O sea, estos 2 electrones que se encuentran en la capa K, en el átomo de carbono, esta va a ser la energía que los va a mantener unidos con respecto o sea, que los va a mantener unidos con respecto al núcleo. Y miren aquí una cosa. Fíjense que ahora los electrones que se ubican en la capa L ya no van a tener este valor de energía. O sea, que los va a mantener unidos al núcleo. Sino que van a tener ahora este valor de energía. Y entonces vean una situación muy interesante. ¿Qué ven ustedes que pasa con la energía de enlace? Vamos a ver si están en clase, si están conmigo o si es que no están en otra cosa. ¿Qué ven ustedes que pasa ahí? Energía disminuye. Disminuye. Correcto, energía disminuye. Y quiero preguntarles una cosita. ¿Qué podemos concluir en base a esto? Que entre mayor distancia Uh-huh. iría disminuyendo el KEB. Entre más alejado estén los electrones del núcleo, va disminuyendo. Va a Correcto. disminuir la energía. Correcto. O sea, la energía de enlace, o sea la energía que mantiene unido al electrón y al núcleo disminuye a medida el electrón se va, el electrón y el núcleo, o sea, esa energía que mantiene unido el electrón y el núcleo
va a disminuir a medida que el electrón se vaya alejando del núcleo. Eso básicamente, la energía de enlace disminuye a medida que el electrón se aleja del núcleo. Esa es una situación que tomamos en cuenta y nos va a ayudar muchísimo después para el tipo de rayos X que nosotros queremos para nuestro equipo. Todo eso lo tomamos en cuenta. Ahora, vamos a ver otra cosa. Fíjense muy bien. Ahora estudiemos el átomo de bario. Pregunta. ¿Cuál creen ustedes que tiene un número atómico más alto? ¿El carbono o el bario? ¿Cuánto es el número atómico del carbono? ¿Cuánto es el número atómico del carbono? 6. 6, correcto. En efecto. ¿Y cuánto creen que es el número atómico del bario? 56. 56. Correcto. Verán una cosa, ok. Mi átomo de bario tiene un mayor número atómico. Mi átomo de carbono tiene un menor número atómico. Vean cómo esto me va a marcar una diferencia interesante. Vámonos a estudiar el átomo de bario. Ok, miren aquí tenemos tenemos que hay 2 electrones en la primera capa K, otros electrones en la capa L, otros en la capa M, otros en la capa N, O y P. Ahora, veamos cuánto es la energía que mantiene unidos los electrones de la capa K con respecto al núcleo. Y vean aquí cuánto es. ¿Ok? Veamos aquí. 37 kilotronvoltios. Interesante, ¿verdad? 37, ya no es 0.3, que era la que mantenía unido los electrones en el átomo de carbono. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Qué podemos concluir en base a esto? Que entre mayor número atómico, mayor energía de enlace tendrá. Correcto, exactamente. Mientras mayor número atómico, mayor es la energía de enlace. Entonces, esto también lo tomamos mucho en cuenta y créanme, se toma mucho en cuenta para, por ejemplo, saber qué tanto daño puede hacer la radiación en ciertos materiales o para saber, por ejemplo, si en ciertos materiales es útil utilizarlos como blindaje o es útil utilizarlos como, por ejemplo, de filtración para la radiación. Todo eso lo tomamos en cuenta en esta parte. Y vean que si seguimos estudiando el átomo de bario, vamos a encontrar otra situación. Que vean ustedes que, por ejemplo, los electrones de la capa L, aquí están nuestros electroncitos de la capa L, la energía de enlace va disminuyendo con respecto a la capa K. Vean ustedes que ahora en vez de 37 pasa a 6. Y vean ahora que en la capa M, tenemos en la capa M, esa energía de enlace es menor. O sea que se cumple lo que vimos anteriormente, que la energía de enlace disminuye a medida que el electrón se aleja del núcleo. Y entonces, mientras más alejado esté este electrón, menos es la energía de enlace. ¿Y qué significa esto? Que está menos enlazado, o sea, que está menos agarrado, o sea, que está menos, por decírselo así, amarrado al núcleo. Eso es lo que significa. Vean aquí, mientras más se va alejando esos electrones, perdón, menor es la energía de enlace. Ok. ¿Me autoriza a borrar esto para continuar lo siguiente? Chile. Sí, ok. Borro aquí lo siguiente. Ahora, fíjense muy bien. Quiero que recuerden el proceso de radiación, el proceso de ionización. No sé si ustedes me recuerdan qué es la ionización. Recuérdenme eso cuando lo vimos en su momento. Desprendimiento de un del átomo, licenciado. Sí, correcto, un electrón. De un bario. Sí, sí, exactamente. Es el desprendimiento. Aquí es donde se convierte la radiación ionizante, ¿vale? Correcto, es el desprendimiento de un electrón del átomo. Sí. Y recuerden, o sea, esto va a indicar si la radiación es ionizante o no ionizante, o sea, si es dañina o no dañina. Recuerden, la ionización indica si una radiación es dañina, o sea, ionizante, o no dañina, no ionizante.
no ionizante. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a repasar esto? Porque resulta que para que una radiación, y recuerden que la radiación puede ser electromagnética, puede tal vez ya ser electrones, porque recuerden que la radiación es toda partícula que transporta energía, o puede ser la alfa, o puede ser la gamma, o puede ser los neutrones, o puede ser cualquier cosa que sea radiación. Esa radiación solo va a poder ionizar al electrón si esta radiación lleva como mínimo una energía igual o superior a energía enlace, perdón, aquí voy a cambiar una cosita, porque aquí lo vimos en torno a energía de enlace y aquí les pongo ligadura, entonces ahí se van a confundir energía de enlace. Voy a cambiar esto, perdón, voy a cambiar esto. Ok, ya está cambiado. Entonces, como les decía, para que esa radiación pueda ionizar, esa radiación que llega al átomo, recuerde que esa radiación puede ser electromagnética, o sea, un fotón que viaja por ahí, o puede ser electrones, o puede ser alfa, lo que sea que es radiación, solo puede ionizar si esa radiación lleva una cantidad de energía igual o superior a la energía de enlace del electrón en el átomo para poder ionizarlo. O sea, ¿qué significa esto? Lo que significa esto es lo siguiente, ok. Esto lo que significa que no importa, o sea, que no importa el tipo de radiación. Si la radiación tiene cierta cantidad de energía suficiente para poder ionizar el electrón, ahí esa radiación ya me puede hacer daño. Y eso va a depender de los factores que vimos anteriormente. Recuerden, va a depender de la energía de enlace que tenga ese electrón. Ahora, ¿qué significa esto? Ok, ¿alguien tiene el audio encendido? ¿Quién está haciendo bulla? Claudia. Claudia se está cepillando los dientes, Claudia. Ay, no. Discúlpeme. Está bien, Claudia. Ok. Ok, entonces, es eso básicamente. O sea, para que la radiación pueda ser ionizante, esa radiación tiene que llevar una energía igual o superior a la energía del enlace del electrón en el átomo para poder ionizarlo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Lo que significa esto es lo siguiente. Ok. Está bien, claro, dice, todo el mundo le pasa eso. Ok. Vamos a ver. Fíjense muy bien. ¿Qué significa esto? Ok. Vamos a verlo en torno a lo que es el átomo de tungsteno. Tenemos aquí nuestro átomo de tungsteno y recuerden que es la misma situación. Tenemos un montón de electrones y que los electrones se ubican en capas. Ok, capa L, capa M, L, M, N, O, P, Q. Entonces vamos a ver. Voy a hacer la siguiente pregunta. Aquí también está la energía de enlace de cada electrón en cada capa. Pueden ver la energía de enlace de los electrones de la capa K, L, M, N, O y bueno, en la capa P, que en ese caso es súper pequeña y por tanto no lo menciona. Pero entonces vamos a ver la pregunta. ¿Cuánta es la energía que mantiene unido, en el átomo a los electrones de la capa K? Vamos a ver si podemos responder a esto. ¿Cuánto sería la energía enlace? 69, ¿Cuánto? 69. Sí, correcto. Exactamente, 69, y aquí lo estamos viendo. Y ahora, vean ahora lo que les digo. La siguiente pregunta. ¿Cuánta energía necesita una partícula, o sea, una radiación? Esto lo podemos conocer como una radiación, para ionizar un electrón de la capa L. Entonces, fíjense muy bien. ¿Cuánta energía va a necesitar como mínimo? Como mínimo, la energía que tiene que necesitar es la energía de ligadura de los electrones de la capa. En este caso, la capa L, en ustedes 12 kilotronvoltios. 12 kilotronvoltios. En ustedes 12 kiloelectronvoltios. Entonces, esa radiación solo puede hacer daño si tiene como mínimo, o sea, si tiene como mínimo una cantidad igual o superior de energía enlace de los electrones. Por eso es que nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los rayos X hacen daño y la radiación, por ejemplo, que emite un Wi-Fi, que es la microondas, no hace daño. ¿Por qué? Porque los rayos X sí tienen esa energía para ionizar esos electrones. La radiación, por ejemplo, que emite un Wi-Fi o la radiación, bueno, la de microondas no tiene suficiente energía. No tiene esa energía para estar quitando esos electrones dentro del átomo.
Entonces, pasa esto. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Puede poner la diapositiva anterior, por favor. Sí. Ok. La diapositiva anterior borro esto. Y entonces prácticamente aquí para desprender un electrón se Ajá. necesita 69 de energía para poderlo desprender. Para el tungsteno sí. Para el tungsteno sí. Para el tungsteno, sí. Para el hidrógeno no. Para el hidrógeno es muchísimo menos. Y ahí está el Va problema. a depender de la sustancia, ¿va? Sí, correcto. Y entonces ahí está el problema. ¿Por qué? Porque ¿de qué elementos creen ustedes que está hecho el cuerpo humano? Células. Sí, sí, correcto, células. Pero elementos, o sea, átomos, porque no es cualquier tipo de átomo. Vamos a ver si les hago aquí pregunta. ¿De qué átomos está compuesto el cuerpo humano? Vamos a ver. No sé si podemos responder a esto. Tal vez esto creo que es una clase de anatomía básica. O, bueno, sí, depende del tipo de con que lleva anatomía. Si les lo menciono o no, pero creo que... Vamos a ver. Ajá. Ayúdenme. Hidrógeno y oxígeno. Correcto, hidrógeno, oxígeno, ¿qué otro? Carbono. Correcto, carbono, Nitrógeno. Carbono. Y carbono, nitrógeno. Correcto. Pero vean aquí qué pasa, ok. Ayúdenme, ¿cuánto creen que es el número atómico del hidrógeno? ¿Cuánto es el número atómico del hidrógeno? Vamos a ver, el número atómico del hidrógeno. ¿Cuánto? 1, Lick. Correcto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el cuerpo humano tenga hidrógeno y que a la vez el hidrógeno tiene un número atómico de solo 1? Esto significa que cualquier electrón dentro del hidrógeno tiene muy poca energía de enlace. Entonces, esto significa que el cuerpo humano, por su composición, es muy vulnerable a la radiación. ¿Por qué? Por los elementos con los cuales está diseñado, porque el hidrógeno, como solo tiene un número atómico de 1, y recuerden que mientras menor sea ese número atómico, es menor la energía de enlace. O sea, el cuerpo humano es más susceptible a la radiación. Por ejemplo, si el cuerpo humano estuviera hecho de tungsteno o hecho de plomo, el cuerpo humano fuese muchísimo menos susceptible a tener daños por radiación. Pero en este caso, como está hecho de hidrógeno, oxígeno y carbono, que son elementos con un número atómico muy bajo, esto es lo que nos indica es que el cuerpo humano va a ser muy susceptible a tener daños a la radiación por la poca energía de enlace que tienen los electrones, debido al bajo número atómico. Ok. Ok, borro esto. Continuamos a la siguiente. Sí, Lick. Perfecto, borro esto, continuamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver dos situaciones. Ahora los vamos a ver, ya teniendo un repasito, porque fue básicamente un repaso, vamos a ver ahora los fenómenos físicos en la producción de rayos X. O sea, ¿qué es exactamente los fenómenos que hay ahí que hacen que los rayos X se produzcan? Y son básicamente estos dos. Radiación característica y radiación Brezhnev. Aunque este nombre, fíjense que este nombre es difícil de pronunciar, inclusive hasta yo tengo problemas de pronunciarlo. Entonces lo que hacemos los latinos es que me decir radiación Brezhnev, porque esto es un nombre alemán. Decimos radiación de frenado, que también lo podemos conocer así, radiación de frenado. Entonces, hay dos tipos de fenómenos que originan los rayos X. Podemos verlo así. Vaya, podemos verlo así. Los dos fenómenos que originan los rayos X son radiación característica y radiación Brezhnev. Y cada uno es importante y cada uno, fíjense muy bien, cada uno nos sirve para diferentes situaciones dentro del área. Por ejemplo, la radiación característica, se lo voy a decir, esta nos ayuda en lo que llamamos como contraste de la imagen. Nos ayuda mucho en el contraste de una imagen médica. Nos ayuda mucho en el contraste de una imagen médica. Y esta nos ayuda mucho a regular la exposición de radiación. Nos ayuda mucho a regular la exposición de radiación al paciente. Todo esto tiene su porqué.
todo eso tiene su porqué. Y todo esto lo aprovechemos nosotros dentro del área. Por estos factores, lo van a ver ustedes cómo se aplica esto exclusivamente en el área. Porque aún faltan bastantes clases para que veamos las aplicaciones de todo exactamente lo que estamos viendo. Voy a avanzar. ¿Puedo avanzar a la siguiente? Sí, Lick. Ok. Vamos a continuar a la siguiente. Y vamos a recordar una cosita. Antes de ponernos ahora exclusivamente sobre esto, vamos a recordar lo siguiente. Recuerde cómo funcionaba internamente el tubo de rayos X. Tenemos electrones, bueno, tenemos nuestro cátodo, nuestro ánodo, y recuerden que del cátodo salen electrones. Estos electrones llegan a lo que es el ánodo. Y cuando llegan, esos electrones chocan contra el ánodo y se producen los rayos X. Ahí está. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Precisamente cómo se formaron esos rayos X. Y para ello tomemos en cuenta lo siguiente. Ese ánodo que ustedes ven aquí, este ánodo, es materia. Es materia. Recuerden, todo lo que es materia está constituido de átomos. Y como sí, en este caso, por supuesto, en este caso estamos hablando de tungsteno, que es el material, correcto. Y entonces fíjense que ese ánodo, como es materia, está constituido de átomos. Y aquí se los represento. Estos son los átomos, que obviamente esta es una simplificación bastante, obviamente. Pero aquí estamos viendo los átomos básicamente del ánodo. Estamos viendo los átomos del ánodo y aquí estamos viendo los electrones que salen del cátodo. Ahí recuerden que estos electrones son los que salen del cátodo. Electrones que salen del cátodo. Y estos electrones tienen el objetivo de ir hacia estos átomos del blanco. Básicamente eso es lo que parece, o sea, básicamente ese es el propósito de esos electrones. El propósito de estos electrones que salen del cátodo, aquí están, se lo estoy representando como una flechita, es básicamente ir a estos átomos del ánodo. O sea, ese es el propósito de ellos. El propósito de ellos es dirigirse hacia los átomos del blanco del ánodo. Entonces, vean qué pasa una vez de que esos electrones llegan al átomo del ánodo. Vean ustedes qué es lo que pasa. Entonces, voy a empezar a explicar esta partecita poco a poco, porque yo sé que aquí esta parte se mira muy confusa, esta imagen se mira súper confusa. Entonces, lo primero que ocurre, pueden suceder dos cosas. Primero, vamos a encontrar radiación característica, que es el primer fenómeno que les dije. Recuerden que eran dos fenómenos. Radiación característica y radiación Bressler. Lo que vamos a ver ahorita es radiación característica. Y vean qué pasa. Ok, la radiación característica, fíjense muy bien cómo se produce esto. ¿Cómo se produce esto? Aquí lo que pasa es lo siguiente. Dice, ¿qué tal me escuchan ahorita? Sí, Lick. Hoy sí. ¿Me están escuchando bien ahorita? Ahorita. Ok, entonces como les dije, la radiación característica, fíjense muy bien qué es lo que pasa aquí. Esto se produce cuando un electrón proveniente del cátodo ioniza un electrón de la capa interna del átomo. O sea, aquí hay dos electrones. Un electrón es el que viene del cátodo y otro electrón es el que sale ionizado. O sea, que viene un electrón ionizado otro electrón. Básicamente es esto. Entonces, ok, eso básicamente es lo que pasa. Vino un electrón y ionizó a otro electrón dentro del átomo. Entonces, ¿cuál es el electrón que ioniza? Aquí se lo voy a explicar detalladamente. Esta flechita, esta línea así como partida, ustedes pueden ver aquí esta línea medio rara, indica que por aquí vino un electrón, aquí entró un electrón por aquí, entró un electrón por aquí, y justamente aquí había un electrón dentro del átomo, o sea, un electrón ubicado en el átomo. Entonces, ¿qué pasa? Este electrón que entró por aquí, chocó con este otro electrón. Disculpe porque menciono varias veces el electrón, pero eso básicamente es lo que pasa, que un electrón afecta a otro electrón. Básicamente aquí un electrón dentro del átomo y fue sacado, aquí está, ustedes pueden ver cómo salió ese electrón debido a este electrón que vino del cátodo. Entonces vamos a poner aquí electrón vamos a poner que vino el
cátodo. El cátodo. Vamos a ubicarlo aquí. El electrón que vino del cátodo. El electrón que vino del cátodo. Y este electrón que ustedes ven aquí saliendo es un electrón que salió. El electrón, vamos a poner aquí, electrón ionizado. Recuerden que un electrón ionizado es el que estaba previamente en el átomo y que fue sacado por radiación. En este caso, la radiación es este electrón que vino del cátodo. Entonces, esto es básicamente la reacción característica. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, este electrón que salió dejó un espacio vacío. Dejó un espacio vacío, así es lo digo. Dejó un espacio vacío. ¿Qué pasa? Resulta que no puede haber espacios vacíos. O sea, la naturaleza, fíjense que sí, la naturaleza de un átomo, las leyes naturales de un átomo, por decirlo así, indican que no puede haber un espacio vacío en las capas internas, sino que ese espacio vacío que fue dejado por este electroncito tiene que ser ocupado por otros electrones de la capa superior. Puede ser, por ejemplo, un electrón de la capa L, o un electrón, por ejemplo, de la capa M, o un electrón de la capa N. Entonces, el asunto es que ese espacio vacío tiene que ser ocupado. En este caso, puede ser ocupado, ya sea, por ejemplo, este electrón que está en la capa, permítame, que está en la capa, se me fue la flecha, está en la capa L, o sea, lo ocupó, llenó el espacio, o también podría ser ocupado, por ejemplo, por un electrón que está en la capa M, perfectamente podría ocupar ese espacio vacío, o ser ocupado, por ejemplo, por un electrón de la capa N. O sea, el asunto es que los electrones que están en la capa superior deben ocupar ese espacio vacío. ¿Qué pasa? Cuando un electrón se ubica de una capa superior a una capa inferior, ese movimiento de un electrón de una capa superior a una capa inferior es lo que origina los rayos X. Entonces aquí estamos viendo los rayos X que salen. Por ejemplo, este rayo X aquí salió porque este electrón que estaba en la capa L se movió para llenar el espacio vacío de la capa K que dejó este electrón ionizado. O por ejemplo, miren muy bien que este otro rayo X, por ejemplo, este otro rayo X salió porque este electrón vino y llenó el espacio vacío. Que vamos a poner, llenó el espacio vacío. Perdón, tengo problemas con la flechita. Llenó el espacio vacío. Ay, no me sale la flecha aquí. Aquí vamos a poner. Llenó el espacio vacío que dejó ese electrón ionizado. Y aquí ustedes pueden ver que cuando este electrón se movió a la capa inferior, emitió un rayo X. Y aquí podemos ver, en el otro caso, por ejemplo, este electrón que estaba en la capa superior, se fue a llenar el espacio de la capa interna, así es, este espacio vacío, y cuando se mueve este espacio vacío, emite el rayo X. Entonces este rayo X que se emite la vamos a conocer como rayos X característicos, porque se forman por el fenómeno de radiación característica. Entonces, miren muy bien, rayos X característicos. Son rayos X que se forman por radiación característica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Le escucho. Y bueno, si la capa L llena un electrón de la capa a la capa K, se llena de la siguiente capa la capa L, o se queda así se queda con menos electrones el átomo. Muy buena pregunta. ¿Puedo volver a repetir la pregunta? No, ¿puedo volver a repetirla para ver si la entendí muy bien? Bien, entonces la capa L envía un electrón, por así decirlo, a la capa K, que tiene un electrón faltante en ese momento, ¿verdad? Correcto. Pero a la capa L, ¿quién le da un electrón o queda sin electrón el átomo y cambia la materia o cómo? Muy buena pregunta y la voy a responder con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ahora, fíjense muy bien. Resulta, y respondiendo a la pregunta también de su compañero, ok, vamos a ver el mismo fenómeno. Lo que aquí no se confundan porque es otra ilustración, o sea, es la misma idea. Viene una partícula externa, en este caso recuerden que es un electrón estamos hablando de un electrón del cátodo, recuerden que esto es un electrón del cátodo,
En este caso, pero aquí lo puse como partícula externa, pero es lo mismo, por el contexto que estamos viendo. Entonces viene ese electrón, ¿ok? Ese electrón se chocó básicamente con el electrón de la capa K y lo ionizó, ¿ok? Lo ioniza, queda un espacio vacío. Ok, pero ¿qué pasa con ese espacio vacío? Digamos que en este caso, aquí lo que estamos viendo es que el espacio vacío fue llenado por este electrón de la capa L. Ok, aquí vino y ustedes pueden ver que ya no hay un espacio vacío. ¿Pero por qué? Porque resulta que el electrón de la capa L llenó ese espacio. Hey, pero ¿qué pasa? Aquí, cuando es el electrón de la capa L, dejó un espacio vacío también, ¿verdad? Eso es lo que sucede también. Ahí lo vamos a presentar aquí. Lo vamos a representar así. Aquí quedó un espacio vacío porque ese electrón de la capa L se movió a un espacio, al espacio inferior de la capa K. Hey, pero ¿qué pasa? Como no puede haber un espacio vacío, lo que sucede es que el electrón de la capa M se tiene que obligatoriamente mover a la capa L. Y ahí estamos viendo que lo está ocupando. Pero luego, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa luego? Lo que pasa es que el electrón que se movió en la capa M dejó un espacio vacío también. Dejó un espacio vacío. Entonces, ese espacio vacío obligatoriamente tiene que ser llenado por un electrón de la capa N. Y cuando ya llenan todo el espacio, ahí ya queda el electrón de la capa superior vacío. Y ahí ya no puede ser llenado porque ya no hay una capa superior. ¿Cuál es el asunto con esto? El asunto es que cada vez que un electrón se mueve a una capa inferior, para llenar ese espacio, iba emitiendo rayos X. Iba emitiendo los rayos X. Entonces esos rayos X se emiten simple y sencillamente porque hay un electrón moviéndose en una capa inferior. Y aquí ustedes pueden ver que hay 3 rayos X que se forman. Un rayo X que se formó porque vino un electrón, se movió de la capa L a la capa K. Otro rayo X porque se movió de la capa M a la capa L. Y otro rayo X porque hubo un electrón que se movió de la capa N a la capa M. Entonces ustedes están viendo 3 rayos X. Y esto sucede también. Todo esto sucede. Y, por ejemplo, esto lo que nos dice es que un solo átomo, por ejemplo, puede llegar a producir varios rayos X. Por este fenómeno que ustedes ven aquí, que también se puede presentar. Ok. ¿Preguntas a todos? ¿Entendimos o...? Esos electrones se mueven a la misma distancia. Sí, básicamente. O sea, se mueven sí, podría decirse que sí. Siempre van a quedar así, en línea, digamos. No necesariamente, pero esto es un buen caso. O sea, no necesariamente. No necesariamente porque, por ejemplo, es que hay varias maneras. Créanme, esto es un poquito... créanme, esto es algo confuso porque no necesariamente tiene no necesariamente una regla. Por ejemplo, digamos que el electrón, en vez de moverse directamente la capa, en este caso estamos hablando de la capa L a la capa K, puede suceder que sea un electrón de la capa M que se mueve a la capa K. No necesariamente es por ley, sino que es pura probabilidad, se lo puedo decir, así lo manejamos, pura probabilidad de que o ya sea un electrón de esta capa M a la capa K o un electrón de la capa L a la capa K. Esto es lo que sucede. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No tenemos preguntas? ¿Nadie? Ok, bueno. Espero que este tema no los haya estresado un poquito porque yo sé que es algo de física, pero es súper importante que veamos esto. Súper importante, sobre todo al momento de saber qué tipo de aspectos técnicos del equipo manejamos. Ok, damos por finalizar la clase de hoy. Nos vemos mañana. Feliz noche a todos. Y mañana Buenas noches, continuamos. Lick. Gracias, Lick. Vemos. Gracias. Feliz noche. Dale. Bueno, Gracias, Lick. Feliz noche. feliz noche.